Sean bienvenidos a esta edición central de Senado Noticias. En este lunes 9 de abril vamos a revisar el resumen legislativo de todas las informaciones que han marcado esta jornada. Estos son los titulares. Presidente Piñera presentó indicaciones al proyecto de ley sobre migraciones y extranjería. Entre las medidas se incluye visas temporarias. Comisión Mixta de Identidad de Género realiza audiencias públicas con autoridades y 10 organizaciones quienes plantearon sus posturas. Comisión de Economía recibe al ministro José Ramón Valente, quien entregó prioridades al crecimiento del país en su gestión, que incluye inversiones para el desarrollo turístico. Y nos vamos de inmediato hasta el ex Congreso Nacional para saber información sobre esta jornada en cuanto a la Comisión Mixta de Identidad de Género. Hoy se realizaron audiencias públicas donde participaron más de 10 organizaciones, entre también autoridades nacionales y académicos. Todos los detalles nos cuenta en vivo y en directo el periodista Julio Escobar. Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Betsabe? Muy buenas noches. Comisión Mixta que de manera excepcional iba a tener algunas audiencias en esta jornada. Digo manera excepcional ya que habitualmente en la Comisión Mixta no se produce esta instancia. Sin embargo, a petición de los diputados se abrió esta posibilidad y se recibió, por ejemplo, el ministro de Justicia, Hernán Larraín. El gobierno no había tenido una postura clara en materia de identidad de género hasta este momento y el ministro no solo definió una postura, sino que también vino con una propuesta, la cual puso sobre la mesa de la Comisión Mixta, llamando a sus integrantes a que se generara un acuerdo respecto a ella y que ese eventualmente pudiera ser el texto final de la comisión, algo que de momento, claro, no podemos saber, ya que hasta mañana hay plazo para poder ingresar propuestas. Recordemos que en la Comisión Mixta no se reciben indicaciones, sí se pueden recibir propuestas y con esta intención el ministro Hernán Larraín trajo esta propuesta sustitutiva del proyecto. La idea del gobierno es que sea acogida completamente por la Comisión Mixta, algo que se va a tener que terminar una vez que culmine esta etapa de audiencias que, como lo decíamos, era bastante poco habitual e inusual en una Comisión Mixta. Sin embargo, se dio esa posibilidad. El proyecto que propone el gobierno hace que los menores de 14 años no puedan acceder al cambio de sexo registral, pero sí a un proceso de acompañamiento, el cual podrán elegir los padres, tanto en materia de educación como de salud. La idea es que ese proceso de acompañamiento sirva como condición o como prueba para que el juez, en la etapa entre los 14 y los 18 años, sí pueda acoger la petición de este menor de edad acompañado por los padres para poder hacer cambio de su sexo registral. Ese sería, digamos, el mecanismo a grandes rasgos, como el gobierno plantea que los niños o niñas de entre 14 y 18 años puedan acceder de esta forma, acreditando un proceso de acompañamiento en materia de salud y de educación sobre este tema de identidad de género. Escuchemos al ministro y también las reacciones de algunos de los senadores que se manifestaron contrarios, otros más bien abiertos a recibir algunas de las partes de esta propuesta que hace el gobierno. El acuerdo en ningún caso puede estar cerrado. Faltan todavía sesiones en las que seguramente se va a comenzar a votar y podrían introducirse algunas de estas ideas al proyecto de identidad de género. Escuchemos. En este caso, los padres, concurriendo a la voluntad del adolescente, podrán solicitar al Tribunal de Familia que disponga el cambio registral cuando se presente la situación en análisis. Para ello, deberán adjuntar los antecedentes médicos, psicológicos y sociales, entre otros, que acrediten la existencia de un proceso anterior de acompañamiento durante el cual se ha ido desarrollando esta situación. El juez, una vez acreditados los hechos, dispondrá el cambio registral correspondiente. La comisión prefirió seguir el ritmo que nosotros tenemos, incorporar como insumo para el debate la propuesta del gobierno en las 3 materias que nos trajo. De esa manera, entonces, escuchamos a parte de las opiniones. Está todo muy aún por esperarse, por decidirse, ya que no hay una postura clara
respecto al proyecto de identidad de género, sobre todo porque los senadores, algunos discrepan respecto a incluir a los menores de edad, otros creen que definitivamente no deberían ser incluidos en materia de identidad de género, que no tengan acceso al cambio de sexo registral, algo que va a seguir siendo materia de discusión por la Comisión y es posible que se vea más bien difícil encontrar un acuerdo en esta materia. Vamos a rescatar también algunos de los expositores que pudieron hablar en audiencia. Rescatamos el caso, por ejemplo, de Walter Heyer, quien es un profesor que ha estado involucrado en varios estudios en esta materia, y lo rescatamos porque él vivió durante 8 años siendo mujer, cambió de sexo, era hombre, durante 8 años vivió siendo mujer y actualmente es hombre, y así lo ha sido durante los últimos 15 años. Expuso su experiencia y lo que opina respecto a esta materia, a los cambios legales que se puedan hacer en temas de identidad de género. Escuchemos. Sabemos por estudios neurológicos que prueban que los cerebros de los niños no están desarrollados completamente hasta algún momento entre los 18 y más cercano a 24 años, antes de que puedan entender completamente, adecuadamente, las consecuencias de hacer cambios radicales, tan así como un cambio de género. Hubo otros expertos que hablaron desde el punto de vista médico, desde el punto de vista social, también desde el punto de vista, por ejemplo, sobre lo que dice la Constitución respecto a estos temas. Y llamaron a que también se hagan algunas modificaciones. Hay otros que también se manifestaron conformes con el proyecto de ley actual, que está rechazado, pero que tiene que volver, como emane de la Comisión Mixta, con los cambios que se puedan hacer nuevamente, a ser evaluado por la sala tanto del Senado como también por la Cámara de Diputados, algo que está aún muy en fase de evaluación, de análisis por parte de los senadores y que, por cierto, vamos a estar siguiendo en las próximas ediciones, Betsabe. Muchas gracias a Julio Escobar por la información del momento. Avanza el proyecto sobre identidad de género. Nosotros cambiamos de tema porque hoy el presidente Sebastián Piñera presentó las indicaciones a la ley de migraciones. Todos los detalles en el siguiente informe. Garantizar una migración segura, ordenada y regular. Las premisas del presidente Sebastián Piñera al momento de firmar las indicaciones al proyecto de ley sobre una nueva ley de migraciones y de inmediato generando reacciones entre los senadores. Establecer requisitos de ingreso claro y un procedimiento administrativo eficaz para luchar contra el ingreso irregular, impidiendo la entrada de personas con antecedentes penales, un Consejo de Política Migratoria y un Servicio Nacional de Migraciones, además de medidas de rápida ejecución, fueron analizadas preliminarmente por los senadores de las Comisiones de Relaciones Exteriores junto al canciller Roberto Ampuero. ¿Usted quiere ser un migrante económico? Hágalo bien, hágalo como corresponde como migrante económico y tendrá sus derechos también. Y no será explotado, como hemos visto también que en algunos lugares, producto de que es un migrante económico que puede estar fuera, comillas, de la ley, recibe un trato inferior ya al que debería. Me preocupó un poco el decreto adicional respecto de una determinada nacionalidad. Creo que lo que tendríamos que hacer es incorporar una normativa sobre visas humanitarias en la legislación y luego dejar al decreto que las regule según vayan surgiendo situaciones humanitarias, ¿no? Bienvenidos a aquellos que vienen a aportar y ajustándose a lo que son los procedimientos chilenos. Y tendremos cerrada la puerta y expulsaremos a aquellas personas que vienen con otros propósitos o que tienen también algún historial delictivo. Actualizar las normas que datan desde los años 70 y considerar el contexto humanitario también son aludidos de parte de representantes de la zona norte y de la Comisión de Derechos Humanos. También necesitamos que el Ejecutivo vuelva a instaurar el Plan Frontera Norte u otras medidas similares para cuidar nuestras fronteras. Tarapacá tiene un paso habilitado con Bolivia, pero tiene 105 pasos no habilitados. Entonces, para nosotros como región, esta ley es el primer paso, pero también necesitamos que se nos cuiden el resto de la frontera. O sea, no ver la migración solo como mano de obra barata, que yo creo que hay un sector del empresariado y de la derecha económica, digamos, que le interesa la migración
como eso, como mano de obra barata, sino que verlo como una realidad compleja que implica adecuar la legislación desde un enfoque de derechos humanos. Yo creo que hay que enfrentar con responsabilidad el fenómeno de la migración en un país que no estaba acostumbrado a esta situación sociológica. Y por tanto hay que respetar los derechos de los migrantes y hay que también tener una regulación. Y yo espero que las indicaciones del Ejecutivo contengan los elementos esenciales de respeto al derecho internacional, a los derechos humanos y que también establezca responsabilidades para los migrantes. Las alusiones al tema se suman al compromiso del Ejecutivo de participar en la sesión de la Comisión de Gobierno en Terreno en Antofagasta para analizar las problemáticas derivadas del fenómeno de la migración, tal como lo expresó el ministro del Interior Andrés Chadwick tras recibir en el Palacio de la Moneda a los senadores Carlos Bianchi y Alejandro Guiller. Desde el Congreso la idea es que se debatan estos grandes temas país. Hoy día en las regiones, en casi todas las regiones del país, hay más de un 10% de inmigrantes y por lo tanto es una situación que debe al país alertarle sobre los temas de salud, los temas de vivienda, los temas laborales. Y dentro del tema de la, obviamente, migración, yo he pedido que se priorice iniciar el debate en Antofagasta, porque tenemos que escuchar también a las organizaciones migrantes. En Antofagasta todas las comunidades migrantes están organizadas y hay múltiples. Sí, poder sesionar en Antofagasta e incorporar en el trabajo legislativo posterior de los proyectos de migración la participación de las regiones nos parece extraordinariamente valioso. Adicionalmente a lo que será el ingreso de las indicaciones en la Cámara de Diputados, donde se encuentra la nueva ley de migraciones, los intendentes de cada zona del país ya fueron informados del contenido de las modificaciones propuestas por el Ejecutivo vía teleconferencia desde el Palacio de la Moneda. Y la Comisión de Economía fijó sus prioridades legislativas, recibió al ministro del ramo y entre ellos se fijaron las prioridades de crecimiento en regiones. También un punto importante es el desarrollo turístico. Detalles en la siguiente nota. Lleva menos de un mes en el cargo y el ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente, ya dio a conocer su agenda en esta nueva administración. Plan de trabajo que presentó también en el Congreso Nacional. Esta vez expuso ante los 5 integrantes de la Comisión de Economía, presidida por la senadora Jimena Rincón. Tenemos una serie de iniciativas en las cuales hemos estado trabajando. Una de ellas es la conformación de una oficina de grandes proyectos, otra es, ¿no es cierto?, una oficina de productividad y competitividad, y tenemos un tercer pilar del desarrollo y la inserción de Chile en la economía del futuro. Instancia donde los senadores expresaron también sus inquietudes en esta materia. Les interesa que se dé prioridad a las regiones. Como senador de regiones, obviamente que la región de Arica, Parinacota, las regiones del norte, queremos ser el centro de este país atractivo para recuperar la inversión. Y por lo tanto comparto plenamente con usted esta oficina de grandes proyectos, pero que también debería ir de la mano con la oficina de la micro y pequeña empresa. Si no ponemos el sentido de urgencia y de oportunidad para el desarrollo del país, y no solamente para Santiago, vamos a seguir rezagados. Y lo público va a seguir siendo un problema. Otra de las invitadas a esta comisión fue la subsecretaria de Turismo, Mónica Salaquet. Presentó las gestiones que realizará durante los próximos 4 años con el fin de diversificar la oferta de productos y servicios. Hoy día, a nivel mundial, 1 de cada 10 empleos lo genera la industria del turismo. En Chile, hoy día 377.000 empleos los genera el turismo de manera directa y sobre los 600.000 de manera indirecta. Es una industria tremendamente atomizada, se sustenta básicamente en pymes, donde el 59% son mujeres. Comisión donde también se tramita en segunda instancia la modificación a la Ley de Turismo 20.423, que tiene como objetivo fortalecer la institucionalidad y convertir a Chile en un destino turístico mundial. Para avanzar en esas modificaciones, la subsecretaria pidió a la comisión un plazo de 30 días. Seguimos avanzando en otras noticias. Si bien existe una ley que viene a reformular el sistema de ISAPRES, el Ejecutivo dice que podría trabajar en una nueva. Esto ante la Comisión de Salud. Detalles a continuación. Detalles a continuación. 1
Era de conocimiento público, pero la ratificación por parte de un estudio privado que reveló diferencias de hasta 179% por el mismo plan de salud de ISAPRES entre mujeres y hombres fue la gota que rebasó el vaso en cuanto al malestar ciudadano por las discriminaciones que esto involucra, donde senadores, al igual que el Ejecutivo, admitieron que es necesario realizar cambios al sistema. Desde el Ministerio de Salud ya se definió un equipo técnico para delinear la futura reforma a las ISAPRES, justo en momentos donde éstas informaron de un alza de hasta 7.7% en sus planes para 2018. El presidente de la comisión respectiva, senador Guido Yerdi, y los ministros encargados de coordinar los cambios desde el Ejecutivo anticiparon el eje que deberá tener la nueva reforma a las ISAPRES, terminar con las discriminaciones y con las preexistencias hacia los pacientes. La ley ISAPRES hoy día, o las ISAPRES, son violadores de derechos humanos, porque tienen su resultado y tienen sus utilidades sobre la base de violar convenciones y protocolos de derechos humanos, como por ejemplo discriminar a la mujer, porque una mujer joven va a pagar 100% más que un hombre a la misma edad. Eso viola derechos humanos, es discriminación. Se convocó a un equipo técnico que está trabajando con sentido de urgencia para sentar las bases para que se pueda convocar a los distintos actores para este gran acuerdo nacional en salud que ha invitado el presidente Piñera. Entonces nosotros queremos terminar con eso, con las preexistencias, vamos a hacer una reforma, vamos a crear un plan único garantizado de salud y vamos a terminar con este tipo de discriminaciones que al final del día lo que hacen es perjudicar al mismo sistema y perjudicar el acceso y el derecho de las personas de acceder a una buena atención de salud. Los integrantes de la Comisión de Salud de forma transversal, junto con destacar lo oportuno de esta hoja de ruta y lamentar que no se hayan concretado reformas con antelación, indicaron que es imperativo terminar con el castigo del sistema a la maternidad y las constantes alzas unilaterales. Aquí tenemos que avanzar, me alegro de que el gobierno le dé prioridad, esperamos por supuesto poder conocer el detalle y que esto se enmarque dentro de una reforma en materia de seguridad social. Yo creo que eso es lo más importante, no es solamente un seguro privado de salud, sino cómo accedemos a un sistema que sea mucho más justo. De hecho, el último alza ha afectado a 1.700.000 afiliados y es por eso que tenemos que terminar con las alzas unilaterales en los planes de salud, tenemos que terminar con las preexistencias y tenemos que terminar con las tablas de factores. Uno, que sean comparables los planes, que uno sepa qué es lo que está comprando y que lo pueda comparar con otra ISAPRE. Dos, que se terminen con las discriminaciones por género, con las mujeres o por tercera edad y con las preexistencias. Y tres, que además uno sepa por qué le están subiendo el plan de salud. Se espera, de acuerdo a lo señalado por el ministro de Salud, Emilio Santelices, que en los próximos 2 meses estén listos los primeros estudios encargados principalmente sobre el ámbito financiero de la reforma, en lo que respecta al aseguramiento de pacientes y garantizar la sustentabilidad de la propuesta. Informes que posteriormente se pondrán a disposición de los diversos actores involucrados para avanzar en un cambio concreto que entre a trámite legislativo en el curso de 2018. Bueno, si tiene alguna duda sobre cualquier información que hemos repasado, vaya a nuestras redes sociales, allí puede saber mucho más. Estamos en Twitter, en Instagram, en senado.cl y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Pasemos a revisarlo a continuación. En TV Senado Chile, por ejemplo, usted puede ver noticias relativas a lo que hacemos todos los días, Senado Noticias, AM y Central, cápsulas cívicas informativas, el resumen de sala, todo el acontecer de nuestros senadores, los puede conocer usted mucho más, y todo lo relacionado al trabajo legislativo. Ya lo sabe, vaya a YouTube y suscríbase, es gratuito. Soy Betsabe Fuentes, que tenga muy buenas noches y siga la grata compañía de nuestro canal.